padre tropieza y derrama vino en los pies de la Virgen. Lo que ocurre después es impactante. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. La mañana comenzó como cualquier otra en el pequeño santuario colonial de Santa María de los Remedios, pero en el instante mismo en que el padre Mateo alzó el cáliz para la consagración, el aire pareció contener la respiración del universo. El sol, filtrado por los vitrales, bañaba el altar con destellos rojos y dorados, y el murmullo de las velas ardientes convertía el silencio en una música tenue. Fue entonces cuando un leve temblor sacudió el suelo antiguo, apenas perceptible, para la feligresía arrodillada. Sin embargo, bastó ese mínimo desequilibrio para que el sacerdote, con el corazón en ascuas, perdiera la firmeza de su paso. El cáliz se inclinó, el vino consagrado, símbolo de la sangre de Cristo, se precipitó en un arco reluciente, y, contra toda lógica, describió una curva perfecta que fue a derramarse justo sobre los delicados pies de la imagen de la Virgen María, tallada en madera de cedro y vestida con un manto azul celeste bordado en hilos de oro. Aquello que debía ser un accidente trivial se convirtió, en cuestión de segundos, en un momento suspendido fuera del tiempo. El pueblo entero contuvo el aliento, los ancianos apretaron sus rosarios y los niños abrieron los ojos hasta casi no parpadear, mientras la superficie pulida del piso, impregnada por el vino, reflejaba un resplandor carmesí que parecía latir con vida propia. Padre Mateo, paralizado por el desconcierto, sintió como el peso de la responsabilidad se le hacía insoportable. Había cumplido casi 30 años de servicio sacerdotal sin una mácula en su ministerio, y ahora, ante la mirada expectante de más de 200 almas, se veía acusado por su propia conciencia de profanar el instante más sagrado de la misa. El escalofrío que recorrió su espalda se mezcló con un deseo casi infantil de retroceder el tiempo apenas un segundo, lo suficiente para evitar el tropiezo. El murmullo del auditorio creció como una marea contenida, pero nadie osaba levantarse, ni proferir palabra alguna. Incluso las golondrinas que anidaban en las vigas del techo se quedaron inmóviles, como si también aguardaran el desenlace de aquel momento atípico. El sacerdote dio un paso tembloroso hacia la imagen, con la intención de secar el vino derramado, antes de que penetrara la pintura delicada que decoraba los pies de la estatua, pero en el preciso segundo en que su mano se acercó al borde del manto, un destello blancuzco emergió desde el punto exacto donde el líquido había tocado la talla. No era un reflejo común, era como si un fuego suave y luminoso hubiese encendido la madera sin consumirla, un resplandor interno que se extendía lentamente por las vetas del cedro hasta llegar al rostro sonriente de la Virgen. Los fieles, testigos mudos de aquella maravilla incipiente, sintieron en la piel un escalofrío que mezclaba miedo y esperanza. Un bebé comenzó a llorar, y su madre, alzando los ojos llorosos, acunó al niño contra su pecho mientras sus labios musitaban un Ave María casi inaudible. Padre Mateo se apartó un paso, incapaz de comprender si lo que veía era una ilusión óptica provocada por la luz de la mañana o si se encontraba ante un signo divino. Recordó de repente los relatos de los antiguos místicos que describían fenómenos de naturaleza inexplicable como manifestaciones del cielo, pero jamás pensó que un acontecimiento semejante pudiera darse en su parroquia humilde, perdida entre sembradíos de maíz y cerros polvosos. El vino consagrado seguía escurriendo lentamente por los dedos esculpidos de la imagen, formando riachuelos rojos que, contra toda expectativa, no manchaban el mármol del pedestal. En cambio, al tocar la base, parecían absorberse como si el suelo bebiera aquel líquido bendito con una sed antigua. Los segundos se alargaron hasta tornarse eternos, y en ese silencio sagrado cada persona se vio confrontada con algo íntimo y profundo. Algunos recordaron pecados largamente guardados, otros pensaron en milagros que alguna vez suplicaron sin recibir respuesta, y hubo quienes sintieron por primera vez un llamado silencioso al perdón y a la fe. Una anciana llamada Doña Luz, famosa por su terquedad y su carácter recio, se llevó las manos al rostro y, sin poder contenerse,
prorrumpió en un llanto que rompió el ambiente como un trueno suave. Sus lágrimas parecían contagiosas. Pronto, otros ojos se humedecieron, y la humedad colectiva se mezclaba con el incienso que flotaba en el aire, creando un perfume dulce y salado que impregnaba la memoria y los sentidos. Padre Mateo, sobrecogido, se arrodilló ante la imagen aún resplandeciente. Su voz, entrecortada, pronunció una oración improvisada, pidiendo perdón por su torpeza y suplicando que Dios revelara el propósito de aquel signo. No sabía si debía proseguir la misa o declarar terminado el servicio, pues la liturgia no ofrecía rúbricas para un suceso semejante. Mientras su mente luchaba por encontrar la línea correcta de acción, sintió un leve calor en la palma de su mano derecha. Al abrirla, descubrió con asombro que un minúsculo rastro de vino había quedado sobre su piel, y aquel rastro brillaba como si contuviera diminutas centellas, semejantes a estrellas en miniatura. Con un instinto casi infantil, llevó la mano al corazón y susurró: «Señora mía, ¿qué es lo que deseas mostrar a tu pueblo?». En ese preciso instante, la campana del templo, que se tañía manualmente y solo durante las altas festividades comenzó a sonar por sí sola. El bronce vibró con un tañido profundo, y cada golpe resonó en el pecho de los presentes como un latido que parecía provenir de la misma bóveda celestial. Fuera, en la plaza, los vendedores ambulantes dejaron caer sus canastos de pan dulce, y los niños que jugaban a la pelota se quedaron quietos, mirando hacia el campanario como si una fuerza invisible los llamara. Un viento repentino recorrió los corredores de piedra, avivando las velas y haciendo que las llamas crepitaran con un fulgor que pintaba las paredes de tonos rojizos y anaranjados. Dentro del templo, la tensión se volvió casi física, espesa, como la miel recién extraída. Cada respiración se escuchaba, cada suspiro adquiría un eco inusitado. El padre Mateo, aún de rodillas, alzó la vista y vio, con claridad meridiana como los ojos de la Virgen, tallados en madera desde hacía más de 2 siglos, parecían humedecerse. No era una ilusión de luz, era, según la percepción colectiva, una lágrima que surgía lentamente del rabillo del ojo izquierdo, brillando con la misma intensidad que el vino consagrado. La gota descendió con delicadeza, como si obedeciera a una gravedad distinta, hasta posarse en el borde del pétalo tallado de una flor que adornaba el pedestal. Allí quedó, temblando, multiplicando la luz en 1000 reflejos diminutos. Nadie se atrevió a moverse. Era como si el tiempo hubiera sido suspendido entre latidos, entre golpes de campana y destellos rojos que danzaban en las paredes. Fue en ese umbral entre el miedo y la maravilla cuando algo aún más extraordinario comenzó a gestarse, algo que transformaría para siempre la fe dormida de aquel pueblo y, con ella, el destino del propio sacerdote. Pero ese milagro, y las consecuencias que desataría, apenas empezaban a revelarse. Apenas unos instantes después de que la lágrima perlada resbalara por la mejilla de la Virgen, un aroma indescriptible comenzó a propagarse por la nave. No era solamente el perfume del incienso litúrgico ni el tenue olor del vino que se evaporaba, sino una fragancia compleja que evocaba al mismo tiempo rosas frescas, pan recién horneado y la tierra mojada tras la primera lluvia de septiembre. En los campos del Bajío, nadie supo decir de dónde emanaba aquel olor, pero todos lo sintieron al unísono, como si les envolviera un manto invisible que acariciaba la piel y el alma. Las velas del altar, agitadas por la corriente repentina, parecieron avivar su resplandor hasta casi enceguecer. Los rostros de los fieles se iluminaron con un fulgor dorado que los hacía ver más jóvenes, como si la luz de la mañana hubiera decidido rejuvenecer cada arruga y cada cicatriz. Doña Luz, aún arrodillada, alzó la mirada y notó que la madera de los pies de la imagen, donde minutos antes se había derramado el vino, parecía ahora vibrar levemente, como si un pulso oculto latiera bajo la superficie. Sus labios se movieron con la vieja oración que repetía desde niña, pero las palabras, usualmente áridas en su boca, brotaron esta vez con una suavidad nueva, preñadas de ternura. A su lado, don Eulogio, veterano de la Revolución Cristera y cojo desde un disparo en la cadera,
soltó de pronto el bastón que lo sustentaba y apoyó ambas manos en el banco, incrédulo. Por primera vez en 30 años, sintió que su pierna respondía a la orden de erguirse. Con un temblor, se puso de pie. El crujido de la madera resonó en el silencio, y algunas mujeres ahogaron un grito, no de miedo, sino de estupor. Padre Mateo, aún de rodillas, observó aquella escena y sintió que el corazón se le encogía y se expandía al mismo tiempo, como si quisiera salirse del pecho para abrazar a su pueblo. Un torrente de pensamientos, parte teología aprendida, parte pasión pastoral, se le atropelló en la mente. ¿Debía considerar aquello un milagro? ¿Era prudente proclamarlo? Recordó, sin embargo, las palabras de la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Y los frutos se revelaban a su alrededor con la dulzura de un campo en plena cosecha. Sobre el ala de una columna, un rayo de luz se solidificó en forma de cruces diminutas que danzaban como luciérnagas. Un niño de 10 años, llamado Diego, que sufría de una grave infección pulmonar, dejó escapar un suspiro largo y sereno, libre al fin de la opresión que lo acompañaba desde hacía semanas. Su madre, que no se separaba de su lado, sintió bajo su mano que el pecho del pequeño se ensanchaba con facilidad, como si nunca hubiese conocido la enfermedad. Entretanto, el repique de la campana continuaba, rítmico, y su eco se desplazaba por las calles adoquinadas hasta llegar a la plazuela donde los abuelos jugaban al dominó bajo la sombra de los laureles. Los hombres se levantaron, guiados por la vibración grave que parecía surgir del corazón de la tierra, y caminaron hacia el templo con la lentitud solemne de quien se sabe convocado por una voz antigua. Cada paso suyo parecía sincronizado con el latido de aquel bronce sagrado, cada latido, con el asombro que crecía en el interior del santuario. Las bancas delanteras se estremecieron de pronto como arrastradas por una corriente subterránea, y un murmullo se alzó, un susurro colectivo, que mezclaba rezos, sollozos y exclamaciones de júbilo. Sobre el altar, el mantel de lino se hinchó ligeramente, como si un aliento invisible pasara por debajo. El cáliz, que descansaba de costado desde el accidente, se enderezó de manera inexplicable y quedó en pie, intacto, con una sola gota de vino aferrada a su borde como rubí naciente. La gota se desprendió con una cadencia imposible y cayó en la patena de oro, produciendo un sonido cristalino que ningún oído humano había escuchado antes. Fue una nota pura, prolongada, que vibró en los huesos con la misma intensidad de un himno celestial. Los testigos se turnaban para mirarse unos a otros, buscando confirmación de que no estaban soñando. Fue entonces cuando Isabela, la catequista que había perdido la vista a los 25 años debido a una enfermedad degenerativa, giró la cabeza hacia el altar y exclamó, con una voz que no le pertenecía: Luz, hermana Luz. Sura, esposo, que sostenía su mano, palideció. Notó que los ojos nublados de Isabela destellaban como perlas recién pulidas. Ella comenzó a describir, con una precisión dolorosamente hermosa, los colores de los vitrales, el movimiento de las sombras y la expresión del rostro de la Virgen, que, según sus palabras, sonreía con dulzura maternal. Nadie, ni siquiera los médicos del pueblo, supo explicar cómo la retina dañada de Isabela podía ahora captar un espectro de luz que iba más allá de lo visible. Decía ver el amor danzando en forma de hilos dorados que enlazaban a cada persona entre sí y con el cielo. Padre Mateo sintió un vértigo suave, como si flotara. Una voz interior le susurró que guardara silencio, que permitiera al misterio desplegarse sin la interferencia de su limitada comprensión. Obedeció, se levantó con esfuerzo, un esfuerzo dulce, casi alegre, y se apartó unos pasos. Observó que el vino, lejos de secarse, seguía recorriendo la talla con un movimiento pausado, trazando dibujos que se asemejaban a vides y espigas, símbolos eucarísticos que la madera jamás había ostentado. Era como si la sangre de Cristo, al tocar a su madre, deseara escribir un poema nuevo, un canto de alianza y misericordia destinado a sanar la incredulidad del mundo. Un coro espontáneo de aves surgió en las vigas. Las golondrinas, que antes guardaban silencio, se lanzaron en círculos armoniosos,
y su trino se mezcló con el tañido lejano de las campanas de las parroquias vecinas, como si toda la arquidiócesis hubiese entrado en resonancia. Afuera, los enfermos que aguardaban, en la entrada, aquellos que no se atrevían a contaminar con su dolencia la pureza del templo, sintieron un impulso irrefrenable de atravesar el umbral. Caminaron, se arrastraron, fueron llevados en brazos, y cada cual, al poner un pie en el interior, experimentó algo diferente, un calor en las articulaciones, un soplo fresco en los pulmones, una paz que subsanaba secretos de décadas. En medio de esta cascada de prodigios, una idea se instaló en la mente del sacerdote. Aquello no era solo una serie de milagros físicos, sino una invitación a reconciliarse con la propia historia de fe, a mirar la vida cotidiana, el pan, el maíz, el vino, la lluvia como sacramento de un amor que siempre ha estado, pero al que se suele pasar por alto. Un murmullo espontáneo de gratitud comenzó a ascender desde los bancos, y la nave entera se convirtió en un coro polifónico donde cada voz, cada suspiro, cada palabra, tejía un tapiz de adoración que subía como incienso intangible hasta las nervaduras del techo. Fue entonces cuando la luz se concentró sobre la mano derecha de la Virgen, esa mano que siempre había señalado discretamente hacia su hijo en la cruz del retablo. Ahora la mano se movió, muy levemente, pero lo suficiente para que los más cercanos lo vieran, y dejó caer una pequeña gota de vino que permanecía en su dedo índice. La gota se deslizó en parábola lenta y cayó sobre el suelo de mármol. Al tocarlo, emitió un resplandor tan intenso que todos los corazones dieron un vuelco. En ese fulgor se dibujó, por un instante, el contorno de un latido, una forma viva, palpitante que después se desvaneció como neblina matinal, dejando un halo dorado donde antes había solo piedra fría. En ese segundo punto de la historia, el derrame de vino ya no era un accidente vergonzoso, sino el catalizador de una sinfonía de prodigios que transformaba la realidad visible y la invisible, entrelazándolas en un tejido único de misericordia. Cada persona, incluso las que habían acudido por costumbre más que por devoción, comenzó a experimentar una relectura de su propia vida. Los resentimientos parecían ligeros, las penas cobraban sentido, y el futuro, antes amenazante o incierto, se abría como un camino nuevo, sembrado de promesas. Pero, aunque la fe del pueblo se encendía como brasa al viento, Padre Mateo presentía que el milagro no había alcanzado su culmen. Lo que estaba por suceder llevaría aquel día, y a toda la región, a replantearse para siempre el modo en que nombraban a Dios y a su madre. La campana dejó de tañer con la misma brusquedad con que había comenzado, y en ese segundo exacto se instauró un silencio tan profundo que cualquiera habría creído que el mundo entero había dejado de respirar. Era el tipo de quietud que pesa en los tímpanos, como si el aire se volviera una membrana espesa que amortiguara hasta el más leve susurro. Una pausa suspendida entre el milagro consumado y la revelación aún por llegar. Parecía que el tiempo se hubiera recogido sobre sí mismo para escuchar, atento, lo que sucedería a continuación. Padre Mateo, con la mirada fija en el altar, sintió como el latido de su propio corazón marcaba la única cadencia existente, un tambor lejano que resaltaba el vacío sonoro que se había adueñado del santuario. Hasta el chisporroteo de las velas se extinguió, incluso el tenue murmullo del órgano anticuado, que solía vibrar con la brisa, cayó por completo. Fue entonces cuando todos percibieron un crujido delicado, casi imperceptible, como el susurro de la madera expandiéndose al calor de una hoguera. Aquella tenue fractura sonora provenía de la base donde descansaba la estatua de la Virgen. Bajo la luz dorada que se filtraba por los vitrales, la talla de cedro pareció alcanzar un grado de realismo imposible. Cada fibra se definió con minuciosidad, como si la mismísima respiración de la Madre de Dios hubiera quedado atrapada en el árbol antes de ser talado. Un destello sutil recorrió las vetas y se concentró en la zona donde el vino había dejado su huella rubí. De pronto, el color rojo oscuro comenzó a transformarse, a perder su densidad líquida y a cuajarse lentamente en una transparencia cristalina, como si la sangre de uva se transmutara en un diamante vivo que abrazaba la madera sin dañarla. El fenómeno no era rápido ni espectacular.
Al contrario, se desplegaba con la majestad pausada de la savia subiendo por un tronco centenario, reclamando cada surco, cada nudo, cada imperfección. Doña Luz, aún de pie sin soltar su pañuelo empapado en lágrimas, fue la primera en reaccionar. Dejó escapar un gemido que no era de dolor ni de alegría, sino un sonido primitivo, instintivo, que brotaba de lo más hondo, allí donde el ser humano se reconoce criatura ante su creador. Su exclamación quebró la hipnosis de la multitud y, como si el crujido de la madera hubiera sido la nota inicial, cada respiración contenida estalló en un coro de asombro. Sin embargo, aún nadie se atrevió a hablar. Las palabras parecían demasiado débiles para nombrar lo que ocurría. El cristal naciente se expandió hasta envolver todo el empeine de la imagen, y allí cobró forma definitiva, se solidificó en pétalos translúcidos que semejaban rosas recién abiertas, pero de una sustancia etérea, imposible de clasificar. Las rosas no eran meros ornamentos, parecían pulsar con luz interna, y en cada pulsación se derramaba sobre el suelo un resplandor que recordaba al amanecer reflejado en agua pura. Antes de continuar con el video, sumérgete en el relato completo de la Biblia con claridad, simplicidad y encanto en una única lectura. Con nuestro curso, Estudio Cronológico de la Biblia, descubrirás cada historia en su orden real, entendiendo cómo se conectan los personajes, los hechos y las promesas de Dios. Aprende desde Génesis hasta Apocalipsis, de forma fácil, profunda y a tu propio ritmo. No dejes pasar esta oportunidad de fortalecer tu fe y comprender la palabra como nunca antes. Escanea el QR code que ves en pantalla o haz clic en el enlace fijado en el primer comentario y comienza hoy mismo este hermoso viaje espiritual. Te esperamos. Una niña de 9 años, Rocío, que hasta esa mañana cargaba un diagnóstico de sordera profunda, comenzó a reír. Estaba sentada en la tercera fila, junto a su padre, quien se aferró al respaldo del banco cuando escuchó, por primera vez, en toda la vida de su hija aquel tintineo cristalino de carcajadas. Rocío lanzó los brazos al aire, señalando el altar, y su boca formó palabras que hasta entonces había sido incapaz de pronunciar. Mira, papá, las flores cantan, nadie más oyó canto alguno, pero el padre, que nunca había escuchado la voz de su hija, soltó un alarido de júbilo que reverberó en las cúpulas como un cohete celebrando la resurrección de la esperanza. Sus lágrimas empaparon la estola del sacerdote auxiliar que corrió a sostenerlo, convencido de que se desplomaría de emoción. Las rosas de cristal empezaron entonces a exhalar un fulgor que se elevó en columnas diminutas, como espirales de incienso luminoso, y cada filamento se alargó hasta tocar los corazones de los presentes. Era un fenómeno que solo podía percibirse con el alma, pero cuyos efectos se notaban en lo visible. Los rostros se suavizaron, las arrugas se llenaron de luz, y una serenidad profunda se instaló en los ojos cansados de los ancianos. Una pareja de esposos que llevaba años enemistada, aún compartiendo banco cada domingo, giró al mismo tiempo. Primero se miraron con desconcierto, luego con ternura, y finalmente sus manos se entrelazaron temblorosas, quebrando de un solo gesto el muro que los separaba. El silencio continuaba reinando, pero ya no era opresivo, se había convertido en un océano de paz donde las almas podían flotar sin temor a naufragar. Fue en ese clima de quietud reverente que apareció el primer signo verdaderamente prodigioso y visible para todos. Las rosas incrustadas en los pies de la Virgen comenzaron a derretirse, no en líquido, sino en una lluvia de destellos que flotaban a la altura de las rodillas de la efigie antes de descender lentamente, como copos de nieve luminosa. Al tocar la piel de los fieles, cada partícula se desvanecía y dejaba atrás una sensación de caricia tibia, la certeza íntima de ser amados, sin condición. Era un gesto tan delicado que ninguno pudo describirlo después sin sentir que las palabras lo empobrecían. Padre Mateo, recobrando cierta entereza, se incorporó y alzó los brazos como si quisiera recoger aquel rocío de luz en su propio pecho. No habló, su silencio era una plegaria viva que ascendía junto con los destellos, y entonces ocurrió algo que marcaría el corazón de la diócesis para siempre. Las paredes del templo, viejas y adornadas con frescos desvaídos, se cubrieron,
de un resplandor tornasolado que reveló, sobre la cal agrietada, imágenes que jamás habían sido pintadas allí. A la izquierda, la Anunciación, el ángel Gabriel, radiante y sereno, inclinándose ante una Virgen sorprendida. A la derecha, la Visitación, María abrazando a Isabel con una ternura que traspasaba la piedra. Cada escena estaba compuesta por la misma luz danzante que emanaba de las rosas, proyectada como un fresco viviente, y sin embargo no pertenecía a ninguna fuente discernible. Era como si el templo entero se transformara en un libro abierto donde el cielo escribía a puro destello las páginas de la salvación. Un murmullo se alzó, pero fue apenas un exhalar colectivo, la primera palabra de un idioma recién nacido que todos comprendían sin necesidad de traducción. Ese murmullo se convirtió en un amén espontáneo, y luego en una letanía que surgió de todas partes a la vez, un rosario vivo, sin cuentas ni guías, donde cada nombre de María se pronunciaba al ritmo de la propia sangre. Cupo allí el estrella de la mañana junto al puerta del cielo, el salud de los enfermos junto al consuelo de los afligidos. No había jerarquías de voces, hasta el más tímido encontró tonalidad para entonar su súplica. Quien no conocía las oraciones las aprendía por ósmosis, porque la energía de aquella devoción colectiva corría como un río desbordado que arrastraba toda dureza, toda duda, todo miedo. Mientras tanto, en el presbiterio, el cáliz volvió a llenarse con vino sin que mano humana lo tocara. El líquido surgió desde el fondo como una fuente silenciosa, y el borde dorado rebosó en un hilo que no cayó al mantel, sino que se quedó suspendido, formando un arco perfecto hacia la patena. Allí, en la concavidad reluciente, apareció una hostia blanca que nadie colocó, bañada por el mismo fulgor cristalino que iluminaba las paredes. Era el signo de la presencia, el recordatorio palpitante de que aquel suceso no era teatro, sino la irrupción del misterio en la historia concreta de un pueblo sediento de trascendencia. En aquel instante, el silencio absoluto se quebró de nuevo, pero esta vez por un sonido que provenía del exterior. Una bandada de palomas descendió de los cielos y se posó frente a la puerta principal, formando un pasillo de plumas blancas que señalaba el umbral. Los feligreses entendieron de algún modo que estaban llamados a cruzar ese pasillo al terminar la misa, a llevar la luz que había irrumpido en sus corazones hacia las calles polvorientas, los campos de maíz y los hogares donde languidecían, enfermos y desesperados. No se trataba de un prodigio para atesorar con morbo, sino de un impulso que debía continuar en obras de misericordia. Aún así, algo más estaba por manifestarse, algo que terminaría de sellar aquel día como un parteaguas. En la memoria colectiva, un mensaje silencioso que todos escucharían en lo más íntimo y que retumbaría más fuerte que cualquier sermón. Pero ese significado profundo, la voz que subyace debajo de todo milagro, estaba a punto de revelarse con una claridad que pondría a prueba la fe recién encendida, exigiendo a cada alma pasar del asombro a la responsabilidad. El silencio regresó, no para sofocar, sino para preparar los corazones ante la inminencia de la palabra divina que aún no había sido pronunciada. Padre Mateo se había mantenido en pie apenas unos segundos, pero la intensidad de cuanto ocurría le empujó a arrodillarse. De nuevo, impotente ante la majestuosidad que teñía cada rincón del santuario, sentía el latido de su propia sangre retumbar en las sienes como si llevara dentro un órgano tubular que interpretaba, a cada bombeo, un aleluya antiguo, y, sin embargo, cuanto mayor era el fulgor que le acariciaba el rostro, más hondo se abría en su pecho una grieta de incertidumbre. ¿Seré digno de interpretar lo que sucede? ¿No será todo esto un espejismo colectivo, fruto de la sugestión de un pueblo hambriento de esperanza? Las dudas se arremolinaron con la fuerza de un viento temprano de Cuaresma, levantando en su interior remolinos de polvo lógico que amenazaban con empañar la claridad del milagro. Levantó la vista hacia la imagen de la Virgen, el rostro de cedro seguía perfumado por aquel brillo tornasolado y, como si la estatua respondiera a sus cavilaciones, un hilo de vino cristalizado se desprendió de la base y vino a estrellarse, con suavidad, contra la estola blanca que colgaba de su cuello. El impacto fue tan leve que apenas lo sintió, mas, al bajar la mirada,
descubrió en la tela una diminuta flor estampada en rojo translúcido, perfectamente simétrica, que nunca antes había visto bordada allí. Con el tacto tembloroso, acercó los dedos a la flor que, más que mancha, parecía brotar en relieve. Al tocarla, un zumbido agudo le recorrió la columna desde el coxis hasta la nuca. Sintió que la temperatura del santuario se derrumbaba en picada, como si en torno suyo el aire se convirtiera en una sola bocanada de bruma invernal. El estremecimiento le obligó a cerrar los ojos y, al hacerlo, el zumbido se transformó en una voz clara, de timbre femenino, que resonó sin atravesar sus oídos, directamente en el claustro secreto de la conciencia. No era una voz externa ni una alucinación acústica, era, más bien, el eco de un pensamiento que nunca antes le perteneció y que, sin embargo, pronunciaba su nombre con la ternura con que su madre lo llamaba de niño cuando se enredaba en los zarzales detrás de la parroquia de su pueblo natal. Mateo, el sacerdote, contuvo el aliento. En su mente apareció, nítida como una pintura recién barnizada, la imagen de un valle verdeado tras la lluvia, con taludes sembrados de flores silvestres y un río serpenteante que brillaba al sol. Reconoció aquel lugar, era la cañada donde, de adolescente, había sentido su primera llamada al sacerdocio. Allí, de rodillas sobre la hierba mojada, había hecho el voto de consagrar toda su vida al servicio divino. Lo que ahora contemplaba no era un mero recuerdo, era el mismo valle, pero latiendo, vivo, respirando. Oyó el murmullo del agua y el canto de los jilgueros, sintió el frescor de la mañana y el olor a tierra fecunda, y a un lado, junto a un gran laurel, estaba la Virgen, no como estatua, sino como madre de carne y luz, con un manto azul que danzaba en la brisa húmeda. En sus ojos descansaba esa misma compasión ilimitada que había percibido de niño cuando creyó escucharla decir: «Trae a mis hijos a casa». Las lágrimas que asomaron a sus párpados en la nave del templo correspondían, al mismo tiempo, al gozo de aquel adolescente que había dicho «hágase» bajo el laurel y al sacerdote curtido que volvía a escuchar la promesa detrás del llamado: «No te pido ser perfecto, Mateo, te pido ser puente». Y entonces comprendió toda su vida, cada homilía, cada confesión, cada noche solitaria en el despacho parroquial, repasando cuentas y agonías ajenas, era el trenzado de una sola frase extendida a lo largo de los años: «Muéstrales que mi hijo vive». Aquella certeza descendió sobre él como un óleo invisible que curara cada herida de su historia. Cuando abrió los ojos, el santuario seguía allí, vibrante, pero su mirada se había purificado. Veía con la transparencia con que se miran las cosas en la infancia, cuando aún no existe la sospecha de que la magia pueda traicionarnos. El pueblo, ajeno a la revolución interior del sacerdote, le observaba expectante. Necesitaban un gesto, una palabra que les permitiera traducir en lenguaje humano lo que sus sentidos no alcanzaban a descifrar. Padre Mateo se incorporó lentamente, sintiendo livianos los pies, como si la piedra del presbiterio se hubiera vuelto pasto mullido. Caminó hasta el ambón, pero al posarse allí no consultó el misal. En su lugar, deslizó la mano por el borde de la madera, percibiendo la esencia misma del árbol del que había sido talada, y de nuevo escuchó la voz: «Cuídalos como cuidas este templo, con tus manos, con tus lágrimas». Respiró hondo, encaró al pueblo y, con timbre suave pero firme, pronunció apenas un susurro que, milagrosamente, resonó nítido hasta la última banca: «Hijos, no teman, la madre está aquí para recordarnos quiénes somos». Apenas lo dijo, ocurrió un nuevo prodigio. El murmullo de rezos espontáneos se convirtió en un coro unísono sin que nadie se pusiera de acuerdo. Cada boca entonaba la misma estrofa del Magnificat, aun aquellos que nunca lo habían memorizado. Las notas se alzaron como un río tranquilo, y sobre ellas Padre Mateo percibió otra capa de sonido, misteriosa, tenue, que provenía de los muros mismos. Era una polifonía antigua, quizá el eco de los misioneros que, 3 siglos atrás, habían consagrado la primera capilla de adobe en aquella misma colina. Se sentía la resonancia de generaciones enteras que se unían a la alabanza presente, como si el tiempo fuera un abanico plegado de golpe,
haciendo coincidir el ayer, el hoy y el mañana en un mismo punto de eternidad. De improviso, una ráfaga de aire cálido, distinta a la brisa perfumada de antes, atravesó la nave desde la puerta principal hasta el altar, agitando hábitos, mantillas y cabelleras. Sobre la corriente viajaba una lluvia de pétalos incorpóreos, no visibles, pero perceptibles en el leve cosquilleo que dejaron sobre la piel, un recordatorio físico de que la gracia no es un concepto, sino una caricia. Entre el pueblo, un campesino, que había llegado directamente desde su parcela, cubierto aún de polvo y sudor, levantó las manos agrietadas y, con voz quebrada por la incredulidad, proclamó: «Madre mía, llegaste a mi campo antes que la lluvia». Su exclamación desencadenó un torrente de gratitudes espontáneas. Cada hombre y mujer comenzó a confesar en voz alta una pena, una súplica, un agradecimiento. La nave se volvió una colmena de historias, todas distintas y todas unidas por un hilo de oro que tejía la misericordia. Padre Mateo descubrió que su duda se había disipado como neblina al alba. Comprendió que aquel desfile de portentos no pretendía convertir la parroquia en santuario de peregrinaciones masivas ni transformarlo a él en oráculo venerado. Era, más bien, un lenguaje de signos para despertar corazones dormidos. Supo, con la claridad irrebatible que caracteriza a los momentos fundacionales, que su misión recién empezaba. Tendría que guiar a su comunidad por el delicado filo que separa la fascinación superficial de la conversión verdadera. Tendría que protegerla de la tentación de la curiosidad vana y enseñar a distinguir la señal del espectáculo. Tendría que recordarles y recordarse que los milagros son umbrales, no destinos, que, tras la luz, lo decisivo es caminar. En ese instante, la flor roja que se había estampado en su estola se desprendió sin romper la tela y quedó suspendida en el aire frente a su rostro. Giró lentamente, revelando una estructura cristalina de pétalos diminutos, cada uno labrado con una minuciosidad imposible. En su centro ardía un punto de luz que palpitaba al ritmo de su propio corazón. El sacerdote levantó la mano, mas no llegó a tocarlas. La flor se elevó, cruzó el presbiterio y cayó, con suavidad inaudible, entre las manos juntas de Doña Luz. Aquel gesto selló el mensaje: la gracia no se reserva al clero, se reparte, democrática, a quien abra las manos. Y el pecho, la anciana, al sentir el calor del pétalo vivo, enderezó la espalda arcoada por décadas de canseiras. Su rostro surcado de arrugas cobró un rubor juvenil, y la sonrisa que se dibujó en sus labios contagió a cuantos la miraban. Fue como si todos descubrieran, de golpe, que ser puente, como había entendido Padre Mateo, es la vocación de cada bautizado. El sacerdote descendió del ambón y, arrodillándose al pie del altar, besó la piedra consagrada. Al levantarse, supo que la buena nueva debía pronunciarse sin demora. Tomó el cáliz que seguía rebosante y, levantándolo con ambas manos, puso fin a su duda con la única certeza que permanecía invencible: este es el cáliz de la nueva y eterna alianza. La frase reverberó como un trueno de seda. Uno a uno, los fieles se arrodillaron. La nave entera se inclinó como un bosque bajo el viento manso de la promesa. Ya no había temor ni sorpresa, solo gratitud. Y en la hondura serena de ese sacramento consumado, el rostro de la Virgen dejó escapar un destello adicional, como un guiño materno que disipaba cualquier resquicio de reserva. Su trabajo estaba completo, por ahora. El resto lo harían los hombres y mujeres que acababan de renacer en la certeza de ser amados más allá de su comprensión. Así, el Padre Mateo recibió su revelación: la fragilidad humana no es obstáculo, sino condición, para que la gracia se derrame, y quien tropieza puede, a través de su torpeza, abrir la puerta a un caudal de bendiciones que Dios tenía reservadas desde antes de los tiempos. El sacerdote, que empezó aquella mañana temeroso de haber profanado el misterio, descubrió que la profanación verdadera sería callar ahora que la palabra había florecido ante sus ojos. Con la voz todavía tibia de emoción, anunció la comunión e invitó a todos, sin excepción, a acercarse no con la fascinación de quien toca lo extraordinario,
sino con la humildad de quien reconoce en el pan partido la esencia misma de su historia personal. Y así comenzó la procesión más larga que aquel templo haya visto jamás, no por el número de personas, sino por la profundidad de cada paso. Cada feligrés avanzaba sabiendo que, con cada latido, se jugaba la posibilidad de traducir el milagro en vida cotidiana, en justicia, en ternura y en servicio. Mientras el primer comulgante se arrodillaba, un último resplandor lamió las paredes y, sin estrépito, todo volvió a la apariencia de la normalidad. Las rosas de cristal se fundieron en simple madera, los vitrales recobraron sus colores habituales, la campana permanecía muda y las palomas levantaron vuelo hacia el cielo abierto. Solo quedó la certeza, grabada en carne y espíritu, de que la madre había pasado, y que, en su estela, la duda se había transfigurado en misión. Padre Mateo permaneció de rodillas ante el altar, aún impregnado por el perfume de rosas invisibles, pero el temblor que le agitaba las manos ya no era de puro asombro, era el pulso frío de la duda que volvía a reclamar su lugar en la mente de un hombre acostumbrado a pedir explicaciones teológicas antes de aceptar un misterio. ¿Y si todo esto es un error de percepción?, se decía a sí mismo. ¿Y si un día despertamos y descubrimos que confundimos emoción colectiva con presencia divina? Aquella desconfianza parecía un murmullo ajeno al júbilo que envolvía el templo, un filo de sombra que se colaba entre los resplandores como para recordarle que la fe madura no se construye solo con maravillas sensoriales, sino con la obediencia silenciosa de la razón iluminada por la gracia. Se puso en pie con un esfuerzo casi físico, como si su sotana le pesara toneladas, y retrocedió hasta el ambón para apoyarse. El estrépito de su respiración pareció amplificarse en la bóveda. Temió que los fieles notaran su desasosiego, pero nadie lo miraba. Todos se hallaban absortos en el remanente de luz que todavía danzaba sobre la estatua de la Virgen. Fue entonces cuando la voz interna, aquel susurro que antes lo llamó Mateo, regresó, ya no como melodía suave, sino como un torrente que arrastraba los diques de su escepticismo. No escuchó palabras articuladas, oyó, más bien, el silencioso derrumbe de sus propias defensas. Sintió que se vaciaba de argumentos, que las certezas ordenadas en su cabeza se deshacían como tiza bajo la lluvia, y en su interior se abrió un espacio llameante, un lugar donde el pensamiento no podía entrar, solo el asombro. En ese hueco, incandescente, brotó una imagen inesperada. No era una visión celestial ni un pasaje bíblico, sino la sencilla cocina de su madre cuando él tenía 8 años. Recordó el aroma del atole de canela, el golpeteo de la cuchara de madera contra la olla, y la escena minúscula en que su madre derramó un poco de la bebida sobre la mesa. Ella no maldijo el accidente, lo limpió con una sonrisa, diciendo: lo importante no es la mancha, sino el calor que alimenta. Aquella frase resonó como una campanada dentro de su cráneo. Comprendió que su tropiezo, el que había derramado el vino consagrado sobre los pies de la Virgen, no era una profanación, sino el pretexto divino para desplegar un calor que alimentara la esperanza de su pueblo. El reconocimiento lo sacudió hasta la médula. Las rodillas le fallaron y, esta vez, se arrodilló no por protocolo sagrado, sino por pura necesidad de sostén. Apoyó la frente en el escalón de mármol y, con los ojos cerrados, vio como el recuerdo de aquella cocina familiar se deshacía para transformarse en otro escenario, un camino de tierra serpenteando entre milpas verde esmeralda, con surcos que brillaban bajo un sol de oro pálido. Era la vereda que conduce al barrio más pobre de la parroquia, donde las casas de lámina se inundan cada temporada de lluvias, y donde, demasiadas noches, no hay tortillas ni leña para el fogón. Sintió en su lengua el sabor del polvo que se alza cuando pasa un coche a toda velocidad, dejando tras de sí a niños descalzos que juegan con un balón desinflado, y oyó la misma voz, ya clara como agua naciente, decirle: ve con ellos, llévales el vino que se derramó aquí, diles que su pobreza no es olvido, que mis pies sintieron su polvo y lo santificaron. Padre Mateo abrió los ojos empapados en lágrimas. No vio ángeles ni resplandores nuevos, vio, simplemente,
el cáliz que aún reposaba sobre el altar, rebosante de vino inagotable. En su mente se encendió una intuición fulgurante. Sabía que debía tomar ese cáliz y, al terminar la liturgia, llevarlo en procesión hasta el barrio olvidado. Sabía que, allí, el milagro continuaría en forma de consuelo tangible, quizá pan compartido, medicinas, abrazo, reconciliación, porque la gracia jamás se queda prisionera entre cuatro paredes. Al incorporarse, descubrió que no estaba solo en aquel combate interior. Doña Luz, la anciana a quien la flor cristalina había devuelto la lozanía, lo observaba con una mezcla de ternura y desafío, como quien anima a un hijo a dar el paso que teme. También Isabela, la catequista, que había recobrado la vista, lo seguía con los ojos recién estrenados, aguardando la decisión que daría sentido a su prodigio. Y el joven Diego, curado de su pulmonía, inspiraba profundo mientras sostenía la mano de su madre, listo para caminar a donde el sacerdote señalara. Entonces, sin un guión preparado, Mateo habló, y cada sílaba surgió envuelta en una paz indestructible. Explicó la certeza que acababa de recibir, confesó su duda convertida en camino, y anunció que la procesión de ese día no terminaría en el atrio, sino en los callejones donde la esperanza se marchita más rápido. Invitó a todos a acompañarlo, no con la curiosidad morbosa del turista de milagros, sino con el compromiso de testigos llamados a encarnar la buena nueva. Sus palabras fueron agua fresca para la multitud. Un murmullo de aprobación se elevó como viento sobre trigales maduros, y el templo entero respondió con un amén tan vigoroso que las tejas del techo vibraron como cuerdas de un instrumento antiguo. Mateo se giró hacia la imagen de la Virgen y, al verla, notó que los pies antes bañados en vino parecían ahora tintados de un leve carmesí permanente, como si la madera hubiese absorbido la sangre y la luciera para siempre como recuerdo de alianza. El sacerdote acercó una mano, no para secar ni limpiar, sino para agradecer. Al rozar la talla, sintió un pulso tibio, idéntico al latido que había percibido en su propia palma cuando el vino destelló por primera vez. Fue un apretón materno que confirmó su misión. La revelación no era un libro de teología nuevo, sino un mandato vivo. Con esa seguridad clavada en el pecho, se volvió hacia el pueblo, invitó a renovar juntos el credo, no como recitación rutinaria, sino como carta de navegación para la travesía que se avecinaba. Las voces se alzaron compactas, resonando con una fuerza que parecía multiplicarse en cada frase. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Y a cada afirmación, Mateo sentía como su duda se convertía en certezas humildes. Sí, Dios es creador incluso de los accidentes. Sí, el Hijo se hace presente en los tropiezos. Sí, el Espíritu vivifica hasta las estatuas de madera cuando la miseria humana se vuelve ofrenda sincera. Al concluir la profesión de fe, la cúpula del templo emitió un crujido suave, como si asentara aquella proclamación colectiva. No cayeron más pétalos de luz ni se iluminaron los muros con frescos sobrenaturales. El milagro había tomado otra forma, la unidad de corazones decididos a traducir la revelación en obra concreta. Padre Mateo dio un paso al frente, tomó el cáliz y lo alzó para la doxología final. En ese gesto, su mirada se cruzó con la de un niño que se adelantaba tímido por el pasillo central. Llevaba en las manos una humilde canasta con 4 panes y un pequeño racimo de uvas, fruto de las milpas que rodean el santuario. El niño lo entregó sin decir palabra, y el sacerdote comprendió que aquel ofrecimiento sellaba la revelación. El derrame de vino que había comenzado todo terminaría en un banquete capaz de saciar no solo el alma, sino también el hambre corporal de los más pobres. Con la estola aún marcada por la huella rojo translúcida, Padre Mateo sonrió por primera vez desde el inicio de los prodigios. Supo que su duda había sido necesaria para que la revelación fuera completa. Sin la grieta de la incertidumbre, la luz no habría encontrado resquicio por donde entrar. Y mientras la asamblea se preparaba para la comunión, él repetía en silencio, como un mantra de gratitud: lo importante no es la mancha, sino el calor que alimenta. La Virgen, desde su pedestal, parecía inclinar levemente el rostro,
confirmando que la lección había sido aprendida. El siguiente milagro, quizá el mayor de todos, empezaría en cuanto las puertas del templo se abrieran y el pueblo, con el cáliz por estandarte, marchara hacia la periferia a derramar vino y esperanza sobre la tierra sedienta. La tarde caía como un manto ámbar cuando la procesión salió del atrio y avanzó en silencio hacia el barrio El Encinal, Padre Mateo al frente, sosteniendo el cáliz rebosante, seguido de Doña Luz con la flor cristalina prendida al pecho, Isabela guiando con sus ojos recién estrenados al pequeño Diego y a su madre, y tras ellos, un río humano que desbordaba las callejuelas polvorientas. Los vendedores cerraron sus puestos, los adolescentes apagaron la música estridente de sus teléfonos y hasta los perros callejeros se apartaron, sumisos, como si una ley no escrita ordenara abrir paso a aquella extraña caravana de fe. Sobre las láminas oxidadas, el sol poniente encendía destellos que parecían chispazos de cobre. Los niños, fascinados, tocaban el aire bajo la copa del cáliz, convencidos de que algún resplandor quedaría adherido a sus dedos. Al llegar a la casucha de Jovita, una anciana postrada hacía 6 años por una diabetes voraz que le carcomía las piernas, el sacerdote se detuvo. Dentro olía a medicamento rancio y a humedad estancada, la mezcla infalible de la pobreza y la espera sin promesas. La hija de Jovita, Rosa, salió a la puerta con los ojos hinchados y la voz rota. Padre, doña Jovita acaba de cerrar los ojos. Por favor, dele la extrema unción. Mateo sintió un pinchazo de hielo bajo las costillas. La sombra de la duda esa que creía vencida volvió a rozarle la conciencia. ¿Y si el milagro no cruza este umbral?, pensó. Sin embargo, recordó el mandato interior: lleva el vino derramado a los que más lo necesitan. Y, respirando hondo, entró. La habitación era apenas un cubo de tabiques desnudos. Sobre el catre, Jovita yacía envuelta en un rebozo raído que se confundía con su piel amarillenta. Sus labios amoratados apenas exhalaban un silbido irregular. Las vendas empapadas de supuración mostraban un paisaje de carne violentada por úlceras que ningún médico quiso volver a ver. Padre Mateo dejó el cáliz en una mesita coja cubierta con un mantel de plástico y, por un instante, el silencio fue tan opresivo que ningún integrante de la procesión se atrevió a respirar. Temían quebrar el frágil hilo que aún sujetaba la vida de la anciana. Entonces, Diego, el niño curado de la infección pulmonar, jaló suavemente la manga del sacerdote y le susurró al oído: la Virgen dijo que sus pies sienten el polvo de aquí. Quizá el vino pueda limpiar esto. La frase, simple y luminosa, sacudió a Mateo como una campanada. Tomó la patena con la hostia milagrosamente aparecida y la acercó a los labios de Jovita. La anciana no reaccionó. Luego mojó sus dedos en el vino y, con una dulzura casi temblorosa, trazó en cada pierna una cruz apenas húmeda. En cuanto la gota tocó la piel, un olor a rosas frescas desplazó el hedor de la gangrena, y un murmullo de asombro se esparció entre los presentes. Las vendas comenzaron a desprenderse por sí solas, como si manos invisibles las desataran. Bajo las gasas ennegrecidas, la carne mostraba un tono rosado saludable, absolutamente nuevo, libre de llagas o cicatrices. Rosa, la hija, palideció, cayó de rodillas y, con voz quebrada, balbuceó el primer gloria que se oyó en aquella casa. Pero el prodigio no terminó ahí. Jovita abrió los ojos, 2 luceros negros que ningún vecino recordaba tan vivos, y, con un gruñido inverosímil, se sentó por sí misma. Nadie pudo evitar soltar un grito. La mujer, que llevaba años incapaz de mover cintura abajo, flexionó las rodillas y dejó que sus pies desnudos tocaran el suelo. El piso de tierra recibió esas plantas renacidas como quien recoge un pétalo sagrado. Entonces, la anciana se puso en pie. Primero fue un acto titubeante, luego un paso, luego otro, hasta quedar erguida frente al sacerdote que, atónito, solo atinó a sostener el cáliz con fuerza para no caer él mismo. El resto de la procesión, decenas de feligreses apiñados en la puerta lloraba, reía, rezaba en voz alta. La mezcla de sonidos era una sinfonía salvaje que reventaba contra el techo de lámina, incapaz de contener tanta vida nueva. Jovita alzó la cabeza y, mirando el cáliz,
pronunció con voz clara, «Bendita tu sangre, madre». Al escucharlo, Mateo sintió que sus rodillas se deshacían y cayó postrado. Lloró sin vergüenza alguna, lloró como nunca permitiría que sus parroquianos lo vieran en circunstancias ordinarias y, en ese llanto, la última astilla de duda abandonó su alma. Comprendió que la sanación de Jovita no era solo un milagro impresionante, sino el golpe final que derrumbaba las murallas de incredulidad de todo un pueblo. El rumor se escaparía por las calles como río desbordado, atravesaría la comarca, llegaría a oídos de creyentes tibios y de ateos militantes, y sacudiría la fe para bien o para mal en cada rincón donde el nombre de Santa María de los Remedios fuera apenas un eco olvidado. En cuestión de minutos, la noticia corrió por el barrio como chispa en rastrojo seco. Los vecinos se arremolinaron en torno a la casucha. Algunos se subieron a los tejados para ver por la ventana, otros tocaban el marco de la puerta con reverencia, convencidos de que una corriente eléctrica divina brotaría de allí hacia sus cuerpos enfermos, los que andaban rengos, los que tosían sangre, los que cargaban meses de fiebre sin diagnóstico, se acercaban con los ojos encharcados, temiendo y deseando a la vez ser los siguientes. Padre Mateo, aún arrodillado, levantó los ojos y se encontró con una multitud suplicante. Recordó la voz interior: «No te pido ser perfecto, sino puente», y supo que el puente apenas inauguraba su travesía. Tomó el cáliz con ambas manos, igual que en el altar, pero ahora bajo el techo de lámina perforado por el óxido, y lo alzó a la altura de su frente. El vino vibraba, iridiscente, como si contuviera en su hondura minúsculas brasas encendidas. Silencio. Un niño siseó para que otro no llorara. Temían que cualquier sonido profano apagara la chispa sagrada. Entonces Mateo habló, y cada palabra pareció tallada en la misma madera que cobijaba a la Virgen. Este vino, derramado por accidente, se hizo puente entre el dolor y la esperanza. Quien beba de él no cure solo su carne, que cure, sobre todo, su corazón. Y, apoyando el cáliz contra el pecho, empezó a caminar hacia la puerta. Fuera, el sol se había ido, dejando en el cielo un reflejo violeta que abrazaba los cerros. Un viento fresco levantó polvo y papeles, y la noche pareció detenerse a mirar. Padre Mateo avanzó por la calle principal mientras la gente abría brechas a su paso, y cada pocos metros se detenía ante un enfermo, humedecía sus dedos y trazaba una cruz sobre la frente o sobre la zona dolida. No todos sanaron en el acto, pero cada rostro tocado mostraba un destello nuevo. A veces era un brillo en la mirada, otras era la relajación repentina de un músculo eternamente contraído, o un hálito profundo que llenaba pulmones antes exhaustos. La fe, sacudida por la evidencia de Jovita, se volvió fuego que corría de mano en mano. Antes de regresar al templo, la procesión improvisada se detuvo en la cancha de básquet abandonada, epicentro del barrio. Allí, bajo un poste de luz que chisporroteaba intermitente, Padre Mateo colocó el cáliz en una mesa plástica prestada y elevó una oración tan sencilla que cualquiera pudo entenderla. Agradeció la sangre de Cristo, la intercesión materna de María y la pobreza digna de su pueblo, capaz de creer contra toda esperanza. Luego, mirando a la multitud que lo rodeaba, ancianos apoyados en bastones, madres lactantes, jóvenes llenos de tatuajes, niños de rodillas en la grava, sentenció con voz serena: esta sanación imposible no es un punto final, sino el principio de nuestro compromiso. Si la Virgen lavó sus pies con nuestro vino, lavemos nosotros los pies de nuestros hermanos con el servicio, la justicia y la ternura. En ese momento, una brisa cálida barrió la cancha y apagó, milagrosamente, el parpadeo defectuoso del foco. La luz quedó firme, clara, bañando de resplandor el cáliz y el rostro transfigurado del pueblo. Nadie habló, tampoco hizo falta. Cada corazón supo que estaba ante una decisión: convertir la emoción en rutina o en revolución pacífica. Y así, bajo ese chorro de luz repentina, la fe de Santa María de los Remedios quedó para siempre sacudida, no por un trueno distante ni por un dogma impuesto, sino por la evidencia palpable de que la gracia puede irrumpir en la covacha más humilde, resucitar carne llagada y, sobre todo,
empujar a los vivos a amar con modalidades inéditas. Cuando Padre Mateo levantó el cáliz para emprender el regreso, el vino seguía intacto, como si ninguna gota hubiese sido consumida. Allí comprendió él y cuantos lo vieron que el milagro no se agotaba en la carne curada. Su verdadero rostro era la inagotable provisión de amor que invitaba a multiplicarse sin temor a escasez. La procesión se puso en marcha de nuevo, hacia el templo, pero el barrio ya no era el mismo. Jovita caminaba junto a Rosa, los enfermos sonreían sin dolor, y, en cada puerta, un vecino encendía una vela para alumbrar el paso de aquella fuente de misericordia que corría como río vivo por las venas de la comunidad. Aquella noche, sobre los techos oxidables, el cielo pareció más amplio y más bajo, como si la bóveda celestial hubiera descendido un tramo para abrazar la tierra recién bautizada por el vino del tropiezo y la fe que, sacudida, despertó al fin. Las campanas de Santa María de los Remedios repicaron 11 veces, anunciando la medianoche cuando la procesión, exhausta y radiante, atravesó de nuevo el umbral del santuario. El cáliz seguía rebosante, los pétalos invisibles continuaban, dejando en la piel un leve cosquilleo perfumado a rosas y tierra mojada. Pero lo que verdaderamente había cambiado en aquellas horas prodigiosas era el pulso del pueblo. La pobreza se había descubierto proveedora, la enfermedad se había vuelto mensajera y la duda, maestra. Padre Mateo colocó el cáliz sobre el altar, alzó la mirada hacia la imagen de la Virgen, cuyos pies conservaban la pátina carmesí del vino derramado, y comprendió que el último acto no sería un milagro más, sino la decisión libre de abrazar esa gracia y convertirla en futuro. Con voz apenas audible, invitó a todo el pueblo a permanecer de pie y a colocar sus manos, abiertas y vacías, frente al pecho. Niños, ancianos, campesinos y comerciantes se alzaron en un silencio reverente que llenó la nave de un murmullo de expectación contenida. Entonces, el sacerdote recitó la oración más breve de su ministerio: Madre, enséñanos a amar como amas tú. Apenas articuló la última sílaba, una ráfaga de viento helado atravesó el templo, apagó todas las velas y sumió la bóveda en una oscuridad tan absoluta que nadie distinguía el contorno de su propio cuerpo. Algunos soltaron un jadeo, otros se aferraron al banco más cercano. Isabela buscó la mano de Diego, Jovita sintió el corazón retumbar como tambor. En esa negrura total, Padre Mateo oído, más que con los oídos, con el alma, una respiración poderosa, lenta, profunda que parecía surgir del seno mismo de las piedras. De pronto, una chispa diminuta emergió del cáliz y ascendió, como luciérnaga hacia el techo. Otra chispa la siguió, y luego otra, hasta que una constelación de puntos rojizos y dorados pintó en la oscuridad un firmamento interior. Ninguna chispa era fuego que consumiera, eran luces vivas que danzaban, y se reflejaban en los rostros extasiados. Cada partícula buscó la palma abierta de un feligrés y, al posarse sobre la piel, se fundió como gota de agua en la arena. Quien la recibía experimentaba una sensación única. Algunos sintieron un calor dulce en el pecho, otros una frescura que despejó dolores de años. Hubo quienes escucharon el nombre de un ser querido al que necesitaban perdonar, y hubo quienes vieron destellos del rostro de un pobre necesitado que jamás habían mirado a los ojos. Era la pedagogía de la madre, dar a cada uno la misión exacta que podía cumplir. Cuando la última chispa encontró su destino, las velas se encendieron por sí solas y la oscuridad huyó como niebla ante el sol. Sobre el altar, el cáliz estaba, ahora vacío, pero en sus paredes interiores resplandecía una huella de luz líquida que jamás la limpieza humana podría borrar. Padre Mateo comprendió que el vino se había repartido de forma invisible, impregnando a cada corazón con la savia de la misericordia, y al entenderlo, se estremeció. No habría peregrinación suficiente ni reliquia tangible que explicara lo ocurrido, solo quedaría la vida transformada de los testigos como sacramento perpetuo. Entonces habló por última vez aquella noche. No elevó la voz, al contrario, la bajó hasta un susurro que obligó a todos a inclinarse hacia adelante para escuchar. Si los cielos bajaron a nuestro polvo,
es para que nuestro polvo trepe hasta el cielo. Mañana volveremos a la rutina, al maíz, al mercado, a los exámenes, a las llagas, a la cuenta de la luz. Pero ya no seremos los mismos, mientras quede una sola herida sin vendar, un solo estómago sin pan, un solo corazón sin abrazo. El vino de esta noche no habrá terminado de derramarse. Salgamos, lavemos los pies del mundo. Nadie aplaudió ni vitoreó. La respuesta fue un silencio pleno que pesaba más que cualquier ovación. Se escuchó el suave desplazarse de las bancas cuando la gente, uno a uno, se hincó espontáneamente, en ese oleaje de rodillas sobre piedra. Padre Mateo sintió que la iglesia entera latía como un único corazón dispuesto a estrenar su vocación. Él mismo se tumbó rostro en tierra y, durante un instante infinito, todo fue quietud. Después, muy lentamente, las puertas del templo se abrieron con un chirrido que resonó como clarín de misión. Una brisa fresca trajo el olor a madrugada. La primera luz gris insinuaba el amanecer. Fue Jovita quien se incorporó primero. Sin muletas ni vendajes, caminó hasta el umbral y, con la naturalidad de quien retoma una tarea pendiente, giró hacia la multitud, quien me acompaña a preparar desayuno para los que amanecen sin nada. Doña Luz, Isabela, Diego y docenas más la siguieron. Padre Mateo alzó la vista y, al ver aquella corriente de cuerpos recién nacidos que se derramaba hacia la plaza, entendió que el milagro había culminado. La gloria de Dios se convertía en harina para tortillas, en jarabes para los enfermos, en ladrillos para levantar casas, en manos entrelazadas que rezarían el rosario con callos y uñas rotas. Mientras el último feligrés cruzaba la puerta, el sacerdote se volvió hacia la Virgen y creyó ver, tal vez fue solo un reflejo como el carmesí de sus pies palidecía hasta volverse un brillo de marfil, sereno, definitivo. Ya no hacía falta recordar la mancha, el pueblo se encargaba de perpetuar el calor que alimenta, y así, cuando los rayos del sol naciente proyectaron la sombra del campanario sobre las calles de Santa María de los Remedios, quedó sellado el legado de aquella noche. Un simple tropiezo se había transformado en puente, y el vino derramado, en manantial inagotable de obras de amor que, generación tras generación, seguirían narrando que la madre, una vez, lavó sus pies en la pobreza de sus hijos para enseñarles a caminar hacia la plenitud. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.